ocasión pues he elegido para compartiros con vosotros un pasaje de la Escritura que siempre pues llama mi atención, ¿no? Y me muestra pues lo importante que es para los cristianos llevar nuestra propia cruz con gozo, siguiendo al Señor. El pasaje de la Escritura que os voy a compartir está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 26. Y es cuando Jesús es llevado para ser crucificado. Él va cargando con su cruz y dice aquí en el verso 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Después si vamos a Marcos capítulo 15, aquí en Marcos capítulo 15, en el verso 21 dice, es un pasaje paralelo que habla de un mismo hecho, pero que nos arroja más información. El Evangelio de Jesús, al ser escrito por 4 autores, pues entre todos complementan los hechos de Jesús, porque viendo el mismo relato en otro pasaje paralelo de otro libro, pues ahí siempre se arroja más información. Y aquí dice en el verso 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Entonces, en el pasaje que estaba leyendo de Lucas, vemos que ahí no habla de esta persona, dice que menciona el nombre, pero no que era padre de esas dos personas, de esos dos varones que menciona, y sí dice ahí que le obligaron, ¿no? Aquí dice en el verso 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, ¿no? Tomaron, pero parece ser, yo lo he leído, que los judíos podían obligar a una persona durante un trayecto determinado a llevar una carga, no se podían oponer, ¿no? Por eso Jesús también menciona en su Evangelio que te obligue a ir 1 milla, pues vete 2. Y aquí vemos pues como Jesús está a punto de concluir su obra redentora en la cruz del Calvario, pero él como hombre que vino, siendo Dios se hizo hombre, pues tuvo que someterse a las mismas cosas que nos acontecen a todos los seres humanos, ¿no? La palabra de Dios nos muestra, ¿no?, que Él, siendo Dios, se hizo hombre. Y aquí esto lo podemos ver en Filipenses, capítulo 2, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que se despojó de su gloria, se hizo hombre, pero él nunca dejó de ser Dios. Y en la condición de hombre, dice aquí que se humilló a sí mismo, se vació, ¿no?, de todo lo que era, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue una muerte cruel la que tuvo que sufrir Jesucristo, pero esa muerte era para salvar a la humanidad de sus pecados. Él, con su sangre limpia, sin contaminación del pecado, estaba en ese momento con su sangre limpiando los pecados de toda la humanidad, de todo aquel que se arrepienta de sus pecados y le reciba a Jesús como su Señor y Salvador. En Hebreos, aquí es un poco más explícito, capítulo 2, dice la palabra de Dios, vamos a buscarlo, en el verso 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor delante de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces que él vino, tomó forma humana, murió como hombre en la cruz, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿no? Entonces, ese fue el propósito de la venida de Jesús, y que él tomase forma humana, ¿no? La palabra de Dios dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces, para Dios, a través de Jesucristo, salvar a la humanidad de sus pecados, pues vino y se hizo hombre, ¿no? Y Jesús, en esa condición de hombre, tuvo sed, cansancio, sueño, se enojó, tristeza, justo unas pocas horas antes de padecer la cruz, hizo esa oración, Padre, dijo que estaba entristecido, la voy a buscar, que está en Mateo 26, esa oración nota, cuando está en el huerto de Getsemaní, y dice en el verso 38, Mateo 26, entonces Jesús les dijo a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, su círculo íntimo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y después hace una oración en el 39, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y bueno, pues acabó haciendo lo que Dios había determinado para su vida, que era pues que tenía que morir en una cruz, dando su vida por los pecados de la humanidad, derramando allí su sangre, la sangre que nos limpia a todos los que creemos en el mensaje de su Evangelio de todo pecado, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le hemos recibido como Señor y Salvador. Entonces vemos aquí que él, antes de llevar esa cruz, pues había sido abofeteado, cuando le llevaron al concilio allí por los alguaciles, le dieron puñetazos, le escupieron en la cara. Después, cuando los religiosos del concilio le llevaron ante Poncio Pilato y a él le tuvo que juzgar, pues allí en el pretorio los soldados pues le dieron una paliza, le escarnecieron, le pusieron una corona, una vestimenta así para avergonzarle, me parece que era color de púrpura, una capa, después le pegaron con una caña, o sea, él estaba pues prácticamente desfigurado. No se podía reconocer su rostro porque con la sangre, con los golpes, con todo. Y entonces sobre las 9 de la mañana, cuando salió para ser crucificado, él había ahí desde las 6 hasta las 9, 3 horas, pues había sufrido muchísimo. Y como hombre, pues estaba limitado y manifestaba el cansancio, manifestaba todo, lo que podemos manifestar cualquier persona. Pues seguro que nosotros hubiéramos aguantado bastante menos. Y ahí vemos, volviendo a Lucas 26, lo que a mí, pues, el contraste entre Jesús llevar su cruz y como Dios quiere que los cristianos llevemos la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo se puede llevar de dos maneras. Se puede llevar con gozo o como una carga, como algo que es impuesto ahí. Jesús, como vamos a ver más adelante, la llevó con gozo. Pero los que le seguimos, Él enseñó en su palabra, en Lucas capítulo 14, Jesús enseñó, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí lo deja muy claro, ¿no? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces tenemos que llevar una cruz. Y nuestra cruz representa lo que Jesús hizo cuando cogió su cruz, que fue, no se haga como yo, sino como tú. Morir a su yo para hacer la voluntad de Dios. Y en el cristiano, llevar la cruz, cada uno nuestra propia cruz, significa morir a nuestro yo para hacer la voluntad de Dios. Aquí en el capítulo Lucas 9, me parece que es, vamos a verlo, en el 23 dice, Jesús dijo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios.
eso implica, ¿no? Llevar la cruz de Cristo. Y aquí vemos en el contraste que Cirene es obligado, dice, que venía del campo y le pusieron la cruz para que la llevase tras Jesús. Entonces, esta persona estaría trabajando en el campo. A mí, ¿qué me importa si ese es el Mesías, aquello, el otro? Como hoy en la sociedad, en el mundo que vivimos, hay mucha gente pues que pasa de Jesucristo, no le importa el Evangelio, no quiere saber nada. Yo hace un momento, cuando estaba aquí preparando la cámara y todo, me encontré con dos personas que nunca veo nadie en años, casi siempre suelo estar solo, pero me encontré dos personas que salían ahí de los matorrales, que estaban recogiendo espárragos y setas, y después de hablar con ellos les dije que siempre llevo folletos del Evangelio, aunque aquí no voy a encontrar a nadie, pero siempre puede haber alguien y Dios pone una persona, ¿no? Entonces les dije si eran creyentes, tal, y les regalé dos folletos del Evangelio, y uno me dijo pues que era como Tomás, tengo que ver para creer, y que iba a leer solo 4 palabras. Entonces yo le dije, llévatelo, porque cuando estés leyendo 4, igual sigues y puedes recibir al Jesús en tu vida, a través del mensaje de su Evangelio, ¿no? Entonces, Dios es el que hace la obra, les acabé diciendo, ¿no? Entonces hay mucha gente que no quiere saber de Dios, que vive una vida ajena, y este Cirene, Simón de Cirene, que era una persona conocida, pues él se fue al campo. Ese día, con lo que había acontecido con Jesús, había sido el domingo, como domingo a viernes, pues había sido pues como 5 días atrás la entrada triunfal de Jesús. Toda la ciudad ahí estaba pues llena, porque venía todo el mundo para celebrar la Pascua de todas las partes del mundo. O sea, la ciudad era un hervidero, allí no se podía uno mover. Y entonces allí lo que a Jesús estaba aconteciéndole a él y lo que le había pasado pues era una noticia, no había telediarios ni nada, pero estaba en boca de todo el mundo. Cuando Jesús, después de resucitado, se le apareció a 2 discípulos que iban de camino a Emaús, él les pregunta, ¿qué ha pasado? Y ellos le contestan, lo vamos a ver, esto está así, además estamos aquí cerca en Lucas 24, cuando en el 17 les dijo Jesús, en el 16, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces en aquel día había acontecido todo esto, todo el mundo lo sabía, pero aquí Dios, a través de lo que le ocurrió a Simón de Cirene, nos muestra, ¿no?, un testimonio, ¿no?, de cómo es el mundo, y vemos que esta persona se fue al campo a trabajar. A mí eso ni me va ni me viene, yo no creo en eso, o no es el Mesías, yo no quiero saber nada. Como hoy vive mucha gente en el mundo, a mí no me hables de Jesús, yo estoy con mi trabajo, con mi familia. Pero es que la gente del mundo ignora, porque no conocen al Señor, que lo que Jesús hizo en la cruz, saben, el acontecimiento histórico, marcó un antes y después en la historia de la humanidad. Porque fue la única persona que murió por los pecados de la humanidad y que resucitó el tercer día. De todas las religiones, profetas, todos murieron, morirán. Pero Jesús resucitó, se manifestó y mora en el corazón de todos los creyentes que le reciben en su vida como Señor y Salvador. Entonces, lo que aconteció allí con Jesús cambió el curso de la historia. Fue y es como cuando vemos esos socavones inmensos que hay en los programas documentales de la naturaleza, cuando vino hace no sé cuántos cientos de años, miles de años, un meteorito impactó sobre la Tierra y allí quedó todo ese hundimiento, toda esa circunferencia que ha dejado ese cráter, quedó ahí. Pues Jesús lo que hizo es un hecho innegable, hasta tal punto cambió el mundo, que el calendario que hoy se sigue en casi todos los países del mundo es a raíz de la venida de Jesús al mundo. Y en la historia decimos antes de Cristo y después de Cristo. O sea, que una persona no crea en Dios, que una persona esté haciendo en su vida, eso no quiere decir que no le vaya a afectar lo que Jesús
hizo hace 2000 años en la cruz de Calvario. Entonces esta persona que estaba allí como pasando de todo, yo voy al campo a trabajar, y después cuando vino le obligan, cuando dice pasando por allí, esto es como la canción, ¿no?, que dice pasaba por ahí, este cantante tan conocido aquí en España, ¿no? Pues él pasando por allí le pescaron. El Señor sabe las cosas que hace, y a través de lo que estoy diciendo nos quería mostrar esta lección y otras más. Le pescaron y tuvo que llevar la cruz. Él, que a lo mejor dijo, yo me voy a trabajar, paso de todo, ahí le pescan. Le cogen y se pone a llevar una cruz. Pero claro, la cruz que él lleva es una imposición, es una carga. Él la podía llevar con gozo. Ahora estamos como a toro pasado, se suele decir, ya vino Jesús, sabemos que ha muerto con nosotros, y a todos allí nos hubiera gustado estar con Él, y ahora, si ahora nos trasladamos al pasado, con la máquina esta del regreso al futuro, pues todos allí nos pelearíamos por llevar la cruz de Cristo, porque hoy en día vemos aquí, como no sé si en el Rocío, en muchos sitios, la gente se pelea por coger la Virgen, sacarla de la iglesia, allí hay una valla, y allí están todos apelotonados, allí unos encima de otros. Cuanto más Jesús, el Hijo de Dios, el Señor de señores, el Creador de todas las cosas. Pues todos allí nos pelearíamos por llevar la cruz. Puede que a lo mejor Simón de Cirene en ese momento estaría a lo mejor maldiciendo la hora de pasar por allí, porque no vendría del campo más tarde, porque me he metido yo aquí en este problema, porque a mí estaría llevando detrás ahí, ese día seguro que lo tenía para toda la vida. Y después de morir y resucitar Jesucristo, si hubiera entregado su vida al Señor, pues sería un gozo, ¿no? Lo llevé, tuve esa cosa, pero él no fue un privilegio para él, como para otros que vemos en la palabra de Dios, ¿no? El apóstol Pablo, para él llevar la cruz de Cristo era un honor, ¿no? Porque él dijo y escribió, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Esto está en Gálatas 2:20, y después en 2 Corintios 5:15, estos pasajes los repito mucho siempre, dice, y por todos murió, para los que viven, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿no? Entonces, él tenía esto en la mente, ¿no? Que tenía que vivir para Cristo, y que la cruz que tenía que llevar era algo que lo hacía con gozo. Hay un pasaje en la palabra de Dios que está en Hechos 20:24, dice el apóstol Pablo, porque él en diferentes pasajes habla de su carrera, justo en el vídeo que he subido antes de estoy hablando ahí también de acabar la carrera, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, y él aquí dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, el deseo del apóstol Pablo era acabar su carrera con gozo. Y era una persona que había sufrido mucho por el nombre del Señor, porque cuando él era un perseguidor de la iglesia, cuando estaban el primer mártir Esteban allí echándole piedras, él tenía la ropa de él. Era una persona que su celo a Dios, en su ignorancia, le llevaba a perseguir a los hermanos, consentir su muerte. Bueno, él mismo explica, ¿no?, todas estas cosas, cómo era su vida antes de conocer al Señor, y la verdad que era una persona que está como un ejemplo para ver que Dios puede cambiar la vida de cualquier persona si se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús, ¿no? Entonces él ahí, cuando el Señor Jesús le aparece, vamos a buscarlo aquí ya que estamos en Hechos, en el capítulo 9, desde el cielo, y él ahí pues se convierte al Señor. Entonces cuando Jesús se le apareció al apóstol Pablo camino de Damasco, en la palabra de Dios podemos ver que el apóstol Pablo, después de entregarle su vida a Jesús y reconocerle como su Señor, quedó como ciego. Entonces había un varón en Damasco, el que el Señor se le aparece en visión, que es Ananías, y le dice que vaya a buscar a Pablo para orar por él. Y entonces Jesús le dice,
Ananías. Vemos que habla con Ananías y entonces le dice Jesús, le muestra al apóstol Pablo que él ha hablado en visión a Ananías, a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y Jesús le dijo, ¿no? Ve, porque instrumento me has escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré. Entonces el apóstol Pablo, que es una persona que seguía al Señor con todo su corazón, fue la verdad, esto fue como un péndulo, ¿no? Fue la persona ahí en la Biblia que vemos que más persiguió la iglesia y más daño hizo. Cuando se convirtió, la iglesia respiró, pero después que Dios tocó su corazón, fue la persona más activa, el hombre que más padeció después de Jesús, veo yo, por llevar el Evangelio de Jesucristo. Y se cumplió las palabras que Jesús le estaba diciendo a Ananías: yo le mostraré cuánto es necesario padecer, ¿no? por mi nombre. Y aquí vemos en 2 de Corintios, en el capítulo 11, 2 de Corintios 11, vamos a buscarlo por aquí. Esto del directo es así, como estoy. 2 de Corintios, en el capítulo 11, del verso 24 en adelante, el apóstol Pablo relata y dice en el 23: sois ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. Y empieza a relatar las cosas que le acontecieron en su vida. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y sobre todas estas cosas, él dice, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Entonces aquí vemos, ¿no?, lo que padeció él, lo que implicó tomar la cruz, el apóstol Pablo, tomar su cruz para seguir a Jesús y hacer la voluntad de Dios. Pero él mismo, que dice estas cosas, tenía muy claro que después de la muerte le esperaba una corona de justicia. Y también que todo esto que él estaba sufriendo no era comparable con las glorias venideras. Esto lo vemos en Romanos 8, 16, cuando escribe él, dice, 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, no es comparable con lo que nos espera en el cielo. Y él ya habla en Efesios de las abundantes riquezas de la gracia de Dios, cuando estemos en los lugares celestiales sentados con Cristo Jesús. Entonces, él era consciente que su vida aquí era por un tiempo, pero que después de que aquí pase lo que nos pase, las persecuciones, las aflicciones, todo lo que nos acontezca, en el cielo es toda una eternidad, estando con Dios y teniendo un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo Jesús. Esto también lo relata él aquí en Filipenses 3, lo leo, dice en el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿no? Estamos viendo, ¿no?, entonces que el apóstol Pablo, cuando relato pues todas las cosas que le acontecieron, de las veces que fue azotado, también con varas, apedreado, sufrió naufragios, o sea, todas las cosas, de ser una persona que en su corazón el deseo era acabar la carrera con gozo. El propósito de Dios para nuestra vida es que llevemos la cruz de Cristo con gozo. Como he dicho al principio, se puede llevar de dos maneras, como una carga, como una imposición, como le aconteció
a Simón de Cirene, o la podemos llevar como Jesús. ¿Y cómo la llevó Jesús? Dice la palabra de Dios, con el gozo puesto delante de él. Lo vamos a ver. En Hebreos, en el vídeo anterior, estoy en el capítulo de Hebreos, justo en el verso 1 y 2, comentándonos sobre lo de la carrera, que ahí la verdad pues es un poco largo ese vídeo, pero, y ahora aquí, vuelvo de nuevo aquí a Hebreos, y en el capítulo 12, dice, en el 12.2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces aquí lo que nos está mostrando la palabra de Dios, que Jesús, como es Dios, él ya sabía que después de entregar su vida en la cruz, iba a estar en el cielo con Dios, iba a resucitar, iba a estar con Dios en el cielo, y sabía que millones y millones de personas desde hace 2000 años y poco hasta ahora se iban a convertir y íbamos a formar parte de su reino, y Dios mediante, los que estamos hoy en día aquí, si permanecemos firmes hasta el final en la fe en Cristo Jesús, vamos a estar con él eternamente en el cielo, ¿no? Entonces él sabía, diciendo, ahora tengo que sufrir, ahora me tienen que abofetear, ahora me tienen que poner clavos en las manos, me tienen que subir a una cruz, se van ahí a burlar de mí, a increpar, si eres el Hijo de Dios, baja y desciende, y creeremos en ti, me van a decir barbaridades. Ahí fue tentado hasta por el diablo, ¿no? El otro ladrón que estaba en la cruz también le increpaba y le decía cosas, ¿no? Pero él sabía que después de todo lo que iba a padecer, iba a ser sepultado, iba a resucitar, porque la muerte no le podía retener, porque el pecado, las cuerdas del pecado, como él no pecó, y su sangre era justa, pues iba a resucitar al tercer día, como aconteció, y después de estar 40 días con sus discípulos, ascendió al cielo, y ahora está ahí sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, hasta que llegue el momento que venga de nuevo por segunda vez, a buscar, como dice la Biblia, a los que le esperan. También aquí en Hebreos, os quiero decir que todos los libros de la Biblia, cada vez que los leo, digo que este libro es maravilloso, pero para mí uno de los libros más profundos y que más me encanta leer en la Biblia es Hebreos. Está Apocalipsis, hay otros, está Juan, pero Hebreos para mí tiene una profundidad que ahí te metes y sigues buceando, buceando, buceando y nunca llegas al fondo, ¿no? Entonces aquí vemos que él con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y esto lo vemos también en el profeta Isaías, que él pues quedó asombrado cuando tuvo que profetizar 700 años antes de lo que le iba a acontecer a Jesucristo. Él profetizó todas estas cosas y él quedó abrumado viendo pues lo que iba a pasar con Jesús. Aquí dice, por ejemplo, en el 52:13, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura máscara de los hijos de los hombres. O sea que las palizas que le dieron, la corona de espinas, las bofetadas, puñetazos, quedó su cara desfigurada. Pero aquí en el pasaje de 53:6 de Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, lo cargó en él. Y después dice aquí en el 10:11, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Hoy, simplemente, todos los que creemos en Jesús, por creer en Él, somos justificados ante Dios y somos salvos. Y entonces vemos que Jesús, cuando llevaba su cruz, en Él había gozo, porque sabía todo lo que iba a acontecer una vez que Él concluyera su obra, allí derramando su sangre y entregando su vida, la dio, no se la quitaron. Él la entregó por toda la humanidad y después la volvió a tomar, ¿no? Entonces los cristianos que llevamos la cruz de Cristo, sabemos que nuestra vida aquí es por un tiempo,
que morir nuestro yo es hacer la voluntad de Dios, que vamos a tener que pasar unos más, otros menos, por dificultades, por pruebas. Hoy aquí en España no somos perseguidos por el Evangelio, sí podemos ser la familia, cuando uno se convierte en el trabajo hay cierta presión y a veces bestial, pero no es como un país árabe y otros países, como ha sido un pasado en China, que ahora pues no es tanto la cosa, parece ser, pero hay países donde, sobre todo los países árabes, decir que Jesús es un hijo de Dios, decir que eres cristiano, pues allí te cuesta hasta la vida, y a los que están allí, ¿no? Es muy difícil. Yo cuando estuve en Mauritania, allí visitando y allí pues colaborando con misioneros, cuando estaba allí en la obra de Madame Qua, en 13 años se había convertido un mauritano y tuvo que dejar el país e irse embarcado, porque allí la persona que se convierte al Señor es toda la nación detrás de él, y es una presión tan grande que tienes que irte del país, que allí no aguantas. Pero bueno, un día para el Señor no hay nada imposible. Según cayeron los muros de Moscú, ¿quién lo diría? La Unión Soviética, esos muros ahí, que ahora es ortodoxa y salen ahí todos, pues según cayeron esos muros, también un día caerán los muros de todas las naciones, porque nadie es más fuerte de lo que Dios puede hacer. Y Dios llegará un momento que derramará de su gracia, veremos señales, poder, prodigio, y todos esos sitios que están ahí que parece que nunca se van a abrir, se van a abrir. Pero los cristianos tenemos que estar preparados cuando llegue ese momento, ¿no?, para recoger el fruto de Dios, porque después ya pronto vendrá Jesús. Cada día queda menos para que Él venga. Entonces vemos, concluyendo, que la cruz de Cristo, Él la llevó con gozo, y que los cristianos podemos llevar la cruz con gozo, o ahí como algo impuesto, ¿no? Jesús nos libertó para que en la libertad con que nos hizo libre le siguiésemos, ¿no? Yo he visto a veces personas en la iglesia que están ahí y están, parece, con esclavitud, parece que la cruz de Cristo, es a llevar su cruz como cristianos, es como un peso. Y Dios no quiere eso para nuestra vida. Dios quiere que estemos con gozo, con alegría, llevando la cruz de Cristo. No quiere que estemos bajo esclavitud, ni del pecado, ni de hombres, sino que sirviéndole a Él, llevemos esa cruz. Porque Jesús dijo que su yugo es fácil y ligera su carga, ¿no? Entonces, no tenemos que poner a personas como hacían en tiempos de Jesús los fariseos, que Jesús lo denunció ante ellos y le llamó hipócritas, que ellos dicen que ponían cargas a los demás que ellos no podían llevar. Y a veces puede que en iglesias, puede que haya alguna persona que esté poniendo cargas a otros, porque no ven las cosas como ellos las ven, o no las sienten, que ellos a lo mejor no pueden llevar, ¿no? Entonces Dios quiere que bajo la gracia le sirvamos con amor, con libertad, con sujeción a Él, a las personas que hay en la iglesia, pastor, hermanos, que Dios ha puesto ahí para que estemos apoyando y sujetándonos para hacer la obra de Dios. Pero Dios no quiere que vivamos una vida llevando la cruz de Cristo ahí con una carga, como Simón de Cirene, ¿no? Entonces, todo lo que hizo Jesús en la cruz, allí, su obra, la obra redentora que llevó a cabo al entregar su vida, dar su vida para volver a tomar, morir por los pecados de la humanidad, trasciende y afecta a toda la humanidad, incluso aquellas personas que no quieren saber nada de Dios, que viven ahí ajenas, como Simón de Cirene. Yo me voy al campo a trabajar, yo paso de esto, a mí esto ni me va ni me viene. Pues al final le acabó afectando, porque le cogieron y le obligaron allí a llevar la cruz. Pues toda la humanidad, cuando estemos en el cielo, nos tendremos que arrodillar ante Jesús y confesaremos que Él es el Señor. Caeremos rendidos a sus pies. Y todas las personas que ahora pasan de Jesús, le maldicen y no quieren saber nada de Dios, ahí confesarán con su lengua que Jesús es el Señor, pero será demasiado tarde. Porque ahora es cuando podemos cambiar nuestra vida, arrepentir nuestros pecados, los que no lo han hecho, y recibir a Jesús y cambiar nuestro futuro. El pasado ya está, no lo podemos cambiar. El presente lo podemos mejorar y podemos cambiar nuestro futuro. Estar en el cielo toda la eternidad con Dios. Y es muy fácil, simplemente hay que arrepentirse y recibir, creer lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, morir por nuestros pecados, que derramó su sangre, que es el Hijo de Dios. Y Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador, te entrego mi vida y a partir de ahora yo tomo mi cruz y te sigo a ti, según las enseñanzas, el Evangelio que tú nos has dejado en tu palabra. Y empiezo a congregarme en una iglesia evangélica. Visito esta, visito la otra donde me queda a gusto y allí hago mi morada. Allí
visito esta, visito la otra, y allí me quedo sirviendo al Señor hasta que Jesús venga de nuevo a buscar a los que creen en Él. Esta es la realidad del mundo, aunque la gente no lo vea, es lo que va a pasar, ¿no? Porque un día toda la humanidad va a ser juzgada por el Evangelio de Jesús. Jesús en Juan 12:48 dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará en el día final, en el día postrero, en el día del juicio. Y después en Romanos 2:16 el apóstol Pablo escribe: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces va a haber un día en la tierra en que todas las naciones, toda la humanidad va a ser unida entre Dios, y la gente va a ser juzgada por el evangelio de Jesucristo. La Biblia nos habla del libro de la vida, que todos los que creen en Jesús, su nombre está escrito en el libro de la vida. Compareceremos ante el tribunal de Cristo, se nos dará recompensa por lo que hayamos hecho, si nuestra motivación es correcta, por amor al Señor, sirviéndole a Él y a los demás. Pero la gente que no es salva comparecerán, y ahí se abrirán los libros y ahí aparecerán las obras de cada uno. Tú tal día te habló esta persona y la rechazaste, tú no quisiste saber de Dios, no le buscaste, te mereces la condenación. Entonces ahí no vale decir: no, es que este hermano me tenía que coger del cuello, este hermano que me hablaba me tenía que insistir más, porque si me hubiera insistido más, yo hubiera... Pero será ya demasiado tarde. Este hermano tenía que romper la puerta de mi casa, tenía que sacarme de la cama, o allí en el trabajo tenía que ponerme allí una soga al cuello. Pero no, la salvación es por gracia, no por fuerza, es por el Espíritu Santo que convence de pecado, justicia y juicio cuando una persona escucha el Evangelio y abre su corazón a Dios. Pero todos aquellos que no obedecen, que no quieren saber nada de Jesucristo, les espera la condenación eterna. El apóstol Pablo en Tesalonicenses es muy claro, hablando, aquí dice la palabra de Dios, que el apóstol Pablo en su epístola a los Tesalonicenses nos muestra lo que va a acontecer tanto a los que creemos en Cristo Jesús y le seguimos, tomamos la cruz y gozosos le seguimos, como a aquellos que rechazan a Jesús. Y dice: y a vosotros que sois atribulados, se refiere a la iglesia, a los creyentes, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Vamos a admirar a Jesús allí, vamos a estar, bueno, súper gozosos cuando estemos en el cielo, porque ya tomaremos posesión de nuestra salvación, veremos lo que sabremos realmente, experimentaremos lo grandioso, ¿no? lo grande que es lo que Dios ha hecho al enviar a Jesucristo y de la que nos hemos librado. Porque si la gente supiese todo lo que le espera en el cielo, estar fuera, excluidos de la presencia de Dios, nunca se va a estar bien. Eso tiene que ser una cosa terrorífica, ¿no? Si te dejan ahí un segundo, pues se convertiría la gente. Saber lo que implica estar separados eternamente de Dios, toda la eternidad ahí, en la condenación del infierno, con Satanás y los ángeles. Es terrible experimentar lo que es estar separado de Dios. Jesús, cuando estaba en la cruz y cargó con los pecados de la humanidad, sintió la separación de Dios. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es terrible. Por eso que todos aquellos que escucháis esto, os animo, y que no sois creyentes o habéis entregado vuestra vida a Dios, os animo a que recibáis a Jesús como vuestro Señor y Salvador. Y allí en el cielo nos vamos a estar gozando todos por la salvación tan grande que hemos recibido. Vale la pena pasar tribulación, sufrimiento, pruebas. Es por un tiempo breve. Toda una eternidad nos espera con Dios. Que Dios os bendiga y hasta otra ocasión con vosotros, con más constancia y reflexiones de la Biblia. Hasta siempre. Que el Señor os bendiga grandemente.